Buenas noches. A ver, recordando y recapitulando lo del día de ayer. ¿Qué hemos avanzado el día de ayer? Sobre los enlaces químicos. Claro, ¿no? Las interacciones de los átomos, ¿no? Los átomos para formar compuestos químicos, ¿no? Tienen que formar enlaces, ¿no? Los enlaces, bueno, no puedo compartir pantalla. Vamos a recapitular. Entonces, la relación entre átomos diferentes o átomos iguales, ¿no? Se denomina enlace químico. O sea, por ejemplo, cloro molecular, ¿no? Son dos átomos de cloro unidos a través de un enlace químico. ¿Ya? La clasificación de los enlaces químicos son enlace iónico, enlace covalente, enlace por puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Eso ayer hemos avanzado con ustedes, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos enlace iónico? ¿Qué es un enlace iónico? ¿Cuáles serán sus características de un enlace iónico? Que gana y pierde electrones. Un átomo. Muy bien. También se da entre un metal y un no metal. Es el enlace iónico. Si hablamos de enlace iónico, también es poco conductor de la electricidad. Son solubles en agua. Y tiene un punto de fusión y ebullición alto. Muy bien. Algo me quedó en duda. La participación de uno de sus compañeros mencionaba que son poco conductores de la electricidad. Los enlaces iónicos, por ejemplo, el cloruro de sodio está en forma sólida, ¿no? Forma sólida, no es conductor de la electricidad. ¿Ya? Pero el sodio, ustedes han realizado experimentos en el colegio o tal vez colocan en el Google cloruro de sodio más agua. Y el cloruro de sodio, que está unido a través de un enlace, ¿no? Que cuando se en contacto con el agua, el cloruro de sodio se separa. O sea, cloruro por un lado, sodio por otro lado. Entonces, al contacto con el agua, el cloruro de sodio forman iones. Estos iones, ¿no? Hemos estudiado, si un átomo gana electrones, ¿cómo se denomina? Anión. Sí, Se denomina aniones. Entonces ya en agua, el cloro se convierte en anión cloro con una carga negativa. Se coloca un signo negativo en la parte superior del elemento derecho, ¿no? En la parte superior. Cloro. ¿Qué sucede con el sodio? El sodio pierde un electrón. ¿En qué se convierte el sodio?
El catión sodio. Catión sodio. El catión sodio, porque él pierde su electrón y se carga positivamente, por ende se llama catión sodio. Entonces ahora los iones, tanto cloro y sodio, son buenos conductores de la electricidad. En forma sólida que ustedes compren de doña Panchita, la tiendita, el sal común en sólido no es conductor. En contacto con el agua se separan, forman iones y sí es conductor de la electricidad. Bien. ¿Y cómo sabemos, o sea, cómo podemos decir que un elemento gana o pierde electrones? ¿Qué tenemos que saber previamente para que nosotros digamos, este átomo va a ganar electrones o este átomo va a perder electrones? Tenemos que saber previamente. Les dije el día de ayer que teníamos que saber previamente. A ver, ¿alguien se acuerda? Tenemos que saber la teoría del octeto. ¿Y qué dice la teoría del octeto? ¿Qué dice? Que al llegar a 8 electrones el átomo se vuelve estable. Correcto. Todo elemento, todo átomo quiere llegar a su estabilidad química. Entonces, para llegar a su estabilidad química, el átomo tiene que llegar a 8 electrones. Entonces, por ejemplo, cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Para llegar a su máxima estabilidad solamente le falta un electrón. Y ese electrón lo cede sodio, porque sodio en su último nivel presenta 1. Entonces se lo transfiere, se lo regala, le dice, ay, cloro, a vos te falta solamente un electrón, a mí me faltan 7. Entonces yo te lo regalo, mi electrón. Entonces se lo regala, entonces cloro acepta y se convierte en anión, y sodio, al perder, al regalar, al ser tan dadivoso con el cloro para que llegue a su estabilidad, el sodio se convierte en catión y se carga positivamente. Y no tengo ni la opción para grabar, ni tampoco tengo la opción de compartir la pantalla. Bueno, eso es repasando enlace iónico. Bueno, van a esperar en este momento, tengo que hablar al ingeniero para que me habilite compartir pantalla y poder grabar la clase del día de hoy. Ya.
No se puede todavía compartir pantalla, tampoco puedo grabar la clase. Ya, entonces, vamos a continuar con la clase. Entonces, ya hemos hablado de los enlaces iónicos, ¿no? Muy simple, ¿no? A ver, los enlaces iónicos. Ahora, hemos avanzado el día de ayer también los enlaces covalentes. ¿Cuándo se da un enlace covalente? Cuando son no metales. Cuando los dos pueden llegar al octeto y comparten sus electrones para ser dos átomos estables. Bueno, entonces los dos elementos en los enlaces covalentes, los átomos comparten sus electrones, ya no les regala, ¿no? Como el anterior del enlace iónico, regalaba, ¿no? Muy dádivo, le regala. También acá no le regala, pero le dice, yo te presto mi electrón pero compartimos. Aquí no hay eso de regalar, ¿no? Y entonces, en enlace covalente no hay formación de iones, no hay cationes, no hay aniones, ¿ya? Estos enlaces covalentes, ¿no? Se pueden producir y se forman en estos compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Hidratos de carbono, grasa, proteína, ácidos nucleicos. Bien. Entonces estos compuestos que son, vamos a avanzar qué es un carbohidrato, qué es un lípido, qué es una proteína. Bien. Entonces estos compuestos orgánicos presentan un enlace covalente. ¿Ya? Ellos comparten sus electrones, se interrelacionan entre átomos y me forman compuestos orgánicos. Entonces, generalmente los hidrocarburos, ¿no? Cetonas, aldehídos, ¿no? Entonces, tienen en su composición, ¿no? Ácidos carboxílicos en los lípidos, ¿no? Entonces, todas estas biomoléculas de tipo orgánico presentan enlaces de tipo covalente. A su vez, estos enlaces se subclasifican los enlaces covalentes. ¿En qué? Enlace covalente polar, enlace covalente apolar. Entonces, no sé si les di como tarea investigar a qué llamamos polaridad. Ese concepto de polaridad es importante, ¿no? En su formación, ¿no? Como estudiantes de los cursos preuniversitarios. Entonces tenemos que saber qué es un enlace covalente polar y apolar. A ver, ¿quién me puede decir qué es un enlace covalente polar? En sus palabras. Sí. ¿El polar era el que era igual o ese era el apolar? Esa era la polar. Apolar. Recording in progress. Entonces, el polar es de átomos diferentes y no tiene una distribución de cargas equitativa. Entonces, un átomo tiene más carga que la otra. Y el apolar se produce entre átomos iguales y es uniforme todo el átomo. También podemos saber cuando es polar por la diferencia en electronegatividad. Cuando es polar puede ser de 0,4 a 1,7. Muy correcto lo que están opinando acerca de los enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces, un enlace covalente polar, ¿no? Es cuando son átomos diferentes, ¿no? Diferentes. El enlace covalente apolar son átomos iguales, ¿no? Átomos iguales. Además que en los enlaces covalentes apolares, la distribución de los electrones
presentan igual de densidad de carga eléctrica y entonces es simétrico. En cambio, los enlaces covalentes polares son asimétricos, ¿no? Donde hay mayor carga eléctrica sufren un abombamiento, ¿no? Entonces, es la diferencia en el enlace covalente polar. Ahora sí, pregunto, ¿no? ¿El agua presenta un enlace covalente polar o apolar? Polar. Polar. Polar, no se olviden, polar, ¿no? Porque el oxígeno el oxígeno es un átomo muy electronegativo, ¿ya? Este oxígeno, ¿qué quiere decir con él? Avanzamos electronegatividades que está en la tabla, pero tenemos que saber conceptos. El oxígeno es capaz de atraer cargas positivas, ¿no? Tiene una fuerza de atraer, ¿no? Átomos de carga positiva. Entonces, el oxígeno es un átomo electronegativo, lo atrae al hidrógeno y forman un enlace covalente polar, ¿no? Es gracias a la polaridad que presenta el agua, es que el agua se considera un solvente universal. En algunos libros menciona que el agua es un solvente polar. No, es un solvente universal. Y en la mayoría de las reacciones químicas, casi todas las reacciones químicas, quien es involucrado es el agua, ¿no? En la mayoría de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, polaridad. El agua presenta un enlace covalente polar, ¿no? Donde el átomo del oxígeno atrae electrones de cargas contrarias positivas y me forma enlace. Ahora, el enlace covalente apolar, ¿no? La distribución, como dice su compañero, de cargas de electrones son iguales tanto en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, en un compuesto como cloro molecular, cloro en el lado izquierdo y en el derecho, los electrones es lo mismo, ¿no? Y también mencionaba su otra compañera por la diferencia de electronegatividades. Correcto, ¿no? Entonces yo me voy a la tabla periódica, investigo la electronegatividad del cloro y es 3. Del otro cloro es 3, entonces 3 menos 3 es 0. Y según la escala, el 0 pertenece a un enlace covalente apolar, ¿no? Entonces si yo tengo duda, aunque no debería tener, no pueden casi tener duda porque son átomos iguales, cloro molecular, oxígeno molecular, ¿no? Entonces hidrógeno molecular, entonces no hay cómo se pierdan, no, directamente, átomos iguales, enlace covalente apolar. Átomos diferentes, enlace covalente polar, ¿no? Y es la forma de poder ya desarrollar y manejar este concepto. Ahora, en este momento, Miguel Ángel, usted levantó la mano. Disculpe, tengo una consulta. ¿Por qué se denomina desde la 0,4 hasta el 0? Si usted dice que los apolares son iguales, entonces siempre tendría que llegar 0. ¿Por qué hay hasta el 0,4? Una buena pregunta, ¿no? En la mayoría es 0, ¿no? Porque si son iguales, la mayoría tendría 0. Una lógica, ¿no? ¿Por qué maneja intervalos de 0,4? ¿No? Bueno, está en esa escala, pero la respuesta a esa pregunta no la tengo en este momento. Muy buena deducción de su compañero y lógico. Ya, entonces yo, o sea, por simple lógica, todos deberían salir 0. Si son átomos iguales, se resta y listo, 0, ¿no? Y maneja un menor a 0,4. Ya, pero en este momento, investigo esa escala, el por qué dice menor a 0,4. Pero esta escala, ¿no? Bueno, está así estandarizada en esa tabla, según la bibliografía que se sacó la diapositiva, ¿ya?
pero investigar es una muy buena observación de su compañero, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a presentar un video, ¿ya? Ese video es de enlaces químicos, ¿ya? Para aquellos que todavía, algunos que recién se han incorporado en clase el día de ayer, ¿ya? Entonces le va a servir bastante a sus compañeros manejar esos conceptos, ¿ya? Estamos de ayer, hemos avanzado, hoy día tenía que haber repasado este tema, pero voy a presentar este video. Me avisan si escuchan, no escuchan el audio. Ahorita voy a colocar en reproducir el video. Buenas, en este video les voy a hablar acerca de los enlaces químicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Sí, Sí. se escucha. A ver, voy a tratar de colocar pantalla completa en este video. Y reproducción. Los enlaces químicos los podríamos definir como la manera en que se unen los átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos. Claro que sí, dotados de estabilidad. Es un proceso complejo en el cual los átomos y las moléculas que participan en el proceso alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias que se caracterizan porque son homogéneas. Existen principalmente tres tipos de enlaces químicos, que son enlace iónico, que es este que observamos aquí. En ese tipo de enlace se caracteriza porque se forman iones. Este enlace se da por la unión de un elemento metálico que pierde electrones y un compuesto no metálico que gana electrones. Tenemos también el enlace covalente, que es este que vemos acá. Este tipo de enlace se da por la unión de dos compuestos no metálicos, un no metal con el mismo, o sea, con el mismo átomo para formar un compuesto diatómico, o un no metal y el hidrógeno. Y tenemos por último el enlace metálico. Este tipo de enlace metálico se da entre átomos metálicos, entre metales. Lo que sucede es que los metales pierden electrones de la última capa y ellos quedan girando en forma de nube electrónica, que ya los vamos a ver más adelante en el video. Hablemos un poco acerca del enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Este tipo de enlace se da por la unión de un metal y un no metal. Los metales son elementos que se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Vemos aquí esta escalerilla, todos los que están al lado izquierdo son metales y los que están a la derecha de la escalerilla son no metales, como lo observamos aquí. Estos metales se caracterizan porque ellos pierden electrones y los no metales ganan electrones. ¿Con qué fin hacen esto? Con el fin de completar el octeto, o sea que se van a aparecer a la configuración electrónica del gas noble más cercano, que son estos que vemos acá, este es el grupo de los gases nobles. Esta ley del octeto fue propuesta por Lewis en 1916, donde dice que los iones tienden a completar 8 electrones en su último nivel de energía, y cada átomo toma la configuración electrónica del gas noble más cercano. Miremos un ejemplo de este enlace iónico. Ya sabemos que se forma un metal y un no metal, y miremos entonces el cloruro de sodio. El sodio es un metal, entonces que va a perder el grupo 1A de la tabla periódica, como lo observamos aquí. Todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A de la tabla periódica tienen un electrón de valencia en su última capa. O sea, es el último electrón, el único que les va a servir para formar enlaces.
Aquí lo podemos confirmar en la tabla periódica que tiene un electrón, está en la valencia. Sin embargo, el cloro tiene varias valencias, pero tiene 7 electrones en su última capa, como lo podemos observar aquí. 7 electrones. ¿Qué sucede entonces con el cloro? Con el cloro y el sodio. El sodio dice que su número atómico es 11. Todos los átomos en estado puro son neutros eléctricamente hablando. Entonces, él debe tener 11 electrones. Entonces los podemos contar aquí: 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Pero tiene uno solo en su última capa, que es el que él va a perder para poder dárselo al otro compuesto, al otro elemento, que en este caso es el cloro. El cloro tiene 17 protones, quiere decir que tiene 17 electrones, que los podemos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 1, 17. ¿Qué es lo que sucede para formar los iones? El sodio le va a donar un electrón, como lo observamos aquí, le dona un electrón, y entonces ya el sodio quedaría con 8 electrones en su última capa, así que se parecería al gas noble, completaría su octeto, y el cloro también quedaría con 8 electrones en su última capa, pero se formarían iones, ya que el sodio, como pierde un electrón, una carga negativa, va a quedar cargado positivamente, y el cloro, como gana un electrón, va a quedar cargado negativamente. Luego que ellos se unen, se caracterizan porque forman redes iónicas, y estas redes iónicas se caracterizan porque no transmiten la corriente eléctrica mientras no se encuentren disueltos. Ellos, para poder transmitir la corriente eléctrica, deben encontrarse en disolución. Miremos otro ejemplo. En el caso del fluoruro de potasio, tenemos el flúor, que es un no metal, y el potasio, que es un metal que también se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, así que va a tener un electrón de valencia en su última capa. Y el flúor va a tener 7 electrones en su última capa. Entonces el potasio le va a donar el electrón al flúor, le dona su electrón. Así el flúor completa su octeto y el potasio también queda con su octeto. Formarían iones también, el potasio quedaría cargado positivamente, el flúor negativamente, y luego también formarían redes iónicas. Miremos el otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. Este enlace covalente es el tipo de enlace típico entre dos elementos no metálicos. También se puede dar un compuesto no metálico con el mismo para dar un átomo diatómico y un no metal y el hidrógeno. Este tipo de enlace se caracteriza porque los átomos que participan no pierden o ganan electrones. Por el contrario, ellos comparten los electrones para completar su octeto. Y el orbital en el cual ellos comparten su electrón se llama orbital molecular. Miremos el cloro. El cloro, ya habíamos dicho que tiene 7 electrones en su última capa. Entonces lo que sucede es que ellos van a compartir ese último electrón en cada uno. Como es compartido, va a quedar con 8 electrones en su última capa, y de esta manera quedaría el elemento diatómico. Miremos otro ejemplo, el ácido clorhídrico. El hidrógeno se caracteriza porque es estable con 2 electrones en su capa externa, ya que toma la configuración del gas noble neón. También el hidrógeno comparte un electrón con el cloro queda con 8 y el hidrógeno queda con sus 2 electrones para formar el ácido clorhídrico. El enlace metálico es otro, se da por la unión de los metales. Los metales pierden los electrones de valencia, quedan con carga positiva, y los electrones forman una nube electrónica girando alrededor de ellos. De esta manera se caracteriza el enlace metálico. Y de esta manera terminamos las generalidades de los enlaces. Se recomienda repasar un poco más, ya que el tema tiene una profundidad más amplia, y lo que estamos dando es las generalidades para que el estudiante pueda profundizar más. Bueno, ahí nuevamente les explican los tipos de enlaces químicos que presenta, incluyendo un enlace nuevo que es el enlace metálico, ¿no? Estos enlaces metálicos pues se producen con metales, ¿no? Y estos metales forman como una nube
¿no? Se unen todos entre sí, ¿ya? Entonces, lo que tienen que entender, ¿no? En este programa del CUP son estudiar los enlaces covalentes, iónicos, puentes de hidrógeno y la fuerza de Van der Waals, que es muy importante, ¿ya? En este momento, ¿entendieron eso de los enlaces o tienen dudas? Los de enlaces metálicos no tanto. Ese enlace no entra al programa, ¿no? Estaba en el videíto, pero es la interacción de diferentes, no diferentes, átomos de metales unidos entre sí, agrupados, ¿no? Cargados positivamente, son metales, ¿no? Y es un enlace entre ellos, ¿no? Entre metales, solo metales. No hay metal, no metal, metal. Es un enlace metálico. Y que esa formación es un grupo de metales unidos entre sí. No entra el programa de CUP ese tema, pero en el video estaba presente, y por eso que lo proyecté. Bueno, como ustedes saben, ¿no? Nosotros manejamos un programa, ¿no? Y en ese programa está el libro de biología de Audersick. Y en el libro de biología de Audersick está programado los enlaces químicos, ¿no? Que ya hemos avanzado. Algo que me llamó la atención en ese libro de biología de Audersick, por eso es que es importante leer todo lo que está en el contenido del programa del CUP, ¿ya? Y mencionaba los radicales libres en el libro de biología de Audersick. Lo quiero proyectar en este momento. Voy a proyectar el libro de biología de Audersick. ¿Alguien sabe qué es un radical libre? Parece que no, profe. Explique, por favor. Creo que es un átomo que tiene Yo, electrones Listen. desapareados. Listen, yo sé. A ver, puede hablar acerca de los radicales libres. Ya, no sé si está bien, pero yo entiendo por los radicales libres que son como moléculas inestables elaboradas durante el metabolismo normal de alguna célula y que solamente ocurren en cambios químicos. Y los radicales libres a veces se acumulan en células y dañan a lo que serían otras moléculas. Correcto. No es lo que dijo su compañera. En nuestro organismo tenemos un sinnúmero de reacciones químicas. ¿Ya? Estamos saliendo de los enlaces. Ya hemos llevado enlaces químico, iónico, covalente, hemos repasado. Nos faltó repasar los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Entonces, pero es que en el libro de biología de Audersick menciona los radicales libres. Eso no tiene que ver con los enlaces químicos, los radicales libres, ¿no? Es muy importante lo que mencionaba su compañera. En el metabolismo de las reacciones químicas que se producen en mi organismo, en su organismo, ¿no? Y en todos los organismos, constantemente se producen reacciones químicas.
Y los productos de estas reacciones químicas nos originan radicales libres. ¿Por qué es importante los radicales libres? Porque estos radicales libres que se forman por las reacciones químicas son capaces de dañar y causar la muerte celular. O sea, pueden matar nuestras células. Entonces, estos radicales libres tienen que ser eliminados por mi cuerpo. Y en este libro de biología de Auderfield, que los quiero proyectar el libro, menciona que los antioxidantes son los encargados de poder eliminar los radicales libres que se han formado en un organismo. ¿Y de dónde obtengo los antioxidantes? Pues consumiendo frutas y verduras. Las vitaminas antioxidantes son la vitamina C y la vitamina E. Entonces, estas vitaminas son las encargadas de poder eliminar esos radicales libres que son muy dañinos en mi organismo. Bien. A ver, vamos a tratar de compartir ahora lo que es el tema de biología de Auderfield. En ese libro está la importancia de los radicales libres. Y luego menciona otra vez a los enlaces químicos, ¿no? Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos. Que en este momento, por alguna razón, no quiere proyectar el libro. Ahora sí. Bueno, ahora ya estoy compartiendo y hay 2 personas en sala de espera. Los radicales libres. Ya. Estoy compartiendo el libro de biología de Auderfield. Es otro libro de química donde están mencionando a los radicales libres. ¿Ya? Y antes de ello hay una investigación científica de la radiactividad en la investigación, cuál es la utilidad de los radioisótopos, que en la anterior semana hemos avanzado. ¿Ya? Repasen los radioisótopos también, ¿ya? Pero algo que bastante me llamó la atención en este libro de Auderfield es que no sé si pueden leer, pero no creo que puedan leer porque aparte que se ve borroso, ya, pero la señal está bien. Ya. Menciona, ¿no? Los radicales libres reaccionan fuertemente y pueden dañar las células. ¿Ya? Algunas reacciones producen moléculas que tienen átomos con uno o más electrones sin par en la última capa.
esta molécula se llama radical libre. Entonces, átomo que tiene uno o más electrones sin par en la última capa se llama radical libre. Los radicales libres pueden tener carga o no pueden tener carga. Reaccionan fácilmente con moléculas cercanas y aceptan o ceden electrones para alcanzar una organización más estable. Ya, entonces igual, aceptan, ceden electrones para llegar a su estabilidad. Pero al aceptar o donar electrones, muchas veces un radical libre deja un electrón suelto en la molécula que ataca, con lo que se forma un nuevo radical. Se produce una serie de reacciones que puede llevar a la destrucción de moléculas biológicas cruciales para la vida. Entonces, los radicales libres que se forman en las reacciones biológicas tienen oxígeno. Un ejemplo, ¿no? El agua oxigenada es un producto de las reacciones biológicas que ocurren en mi organismo. O sea que mi organismo va a producir peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno tiene que ser eliminado por una sustancia endógena que produce mi cuerpo y se llama glutatión. Entonces el glutatión es el encargado de eliminar el peróxido de hidrógeno, porque si acumulo peróxido de hidrógeno, pues puedo desarrollar a lo largo del tiempo, puedo desarrollar hasta cáncer, ¿no? Estos radicales libres pueden causar tanto un daño y la muerte de la célula. ¿Bien? Ahora, este peróxido de hidrógeno, nosotros lo podemos encontrar en la farmacia para poder curar las heridas, ¿no? También podemos encontrar peróxido de hidrógeno oxigenada para aclarar el pelo, ¿no? A algunas señoritas no les gusta el color negro de su cabello, van y se hacen decoloración gracias al peróxido de hidrógeno, ¿no? Lo decolora. ¿Qué hace, no? El peróxido de hidrógeno reacciona con un pigmento que está en mi cabello, que se llama melanina. ¿Qué va a producir? Lo va a volver incoloro, ¿no? Al cabello, ¿no? Entonces hace una decoloración. ¿Ya? Entonces, ahí en este apartado del libro de Audersig menciona los radicales libres. La radiación, ¿no? Como el sol o el de los rayos X, los productos químicos del escape de los automóviles y del humo del cigarro, lo mismo que metales industriales como el mercurio y el plomo, pueden entrar en el cuerpo y generar radicales libres. Sin embargo, casi todos los radicales libres se generan en reacciones que son esenciales para la vida porque suministran a las células energía y consumen oxígeno. La muerte celular causada por los radicales libres es parte de varias dolencias humanas. Por ejemplo, enfermedades cardíacas se asocia a los radicales libres, ¿no? Los trastornos del sistema nervioso, como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La persona que pierde la memoria cuando llega a ser muy mayor, un adulto muy mayor, entonces llegan a tener algunas personas la enfermedad del Alzheimer que está asociado con los radicales libres. Los radicales libres también, al dañar al material genético, los radicales producen cierta forma de cáncer. Entonces, muchos científicos piensan que el deterioro gradual del cuerpo que ocurre con la edad
es resultado al menos en parte de la acumulación de daños radicales libres por la exposición de toda la vida. Entonces, los científicos en este momento que el deterioro, ¿no?, de las personas, ¿no?, con la edad, es gracias a la acumulación de los radicales libres, ¿no?, a lo largo de la vida. Por fortuna, hay moléculas llamadas antioxidantes que reaccionan con los radicales libres y los vuelven inofensivos. Nuestro cuerpo sintetiza antioxidantes, ¿no? Pero para poder sintetizar antioxidantes, yo necesito tener una dieta sana, ¿no? Las vitaminas E y las vitaminas C son antioxidantes, así como otros compuestos de frutas y verduras que también contienen en su composición frutas y verduras, ¿ya? Entonces, es muy importante los radicales libres como producto del metabolismo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, es muy importante, ¿no? Y estaba en el libro de biología y está en el programa del CUP, ¿no? Este apartado, este capítulo de los enlaces químicos junto con los radicales libres está en el libro de Audersic, de biología de Audersic, ¿ya? Bueno, una vez que tenga el enlace de Classroom, se los voy a pasar también este material de los radicales y los enlaces químicos. Entonces, miren esta señora, ¿no? Figura 2.4 dice, daño de los radicales libres. El envejecimiento es resultado en parte de la acumulación de daños causados por los radicales libres a las moléculas que componen el organismo. Por ejemplo, la luz solar genera radicales libres en la piel, los cuales van a dañar las moléculas que dan la elasticidad y contribuye a que nos arruguemos con los años, ¿no? En el pasar del tiempo presentamos ciertas arrugas como producto de la generación de radicales libres que ha producido la luz solar, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de los radicales libres. Bueno, hemos estudiado los radicales libres, ¿no? La importancia, el por qué tenemos que estudiar. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar y repasar estos enlaces químicos que ya sabemos que son enlace iónico, covalente, puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, repasar en este libro de biología de Audersic. Los enlaces químicos unen a los átomos en moléculas. O sea que un átomo, si se une a otro átomo, me va a formar una molécula. Pero para que se una un átomo con otro átomo, tiene que haber un enlace químico, ¿no? Los enlaces químicos, las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas. Se producen en interacciones entre átomos contiguos que ganan, pierden o comparten electrones, ¿no? Como estaba en el video que les presenté hace un momento, ¿no? Los átomos de cada elemento tienen tienen propiedades de enlace químico en virtud de la configuración de los electrones de su capa externa. Pues en este libro, una reacción química es la formación y disolución de enlaces químicos por los cuales una sustancia se convierte en otra. Hay 3 tipos, según el libro de biología de Audersic, de enlace: iónico, covalente y de hidrógeno. Esos son lo que menciona en este libro de biología, ¿ya? Se forman. Miguel Ángel Astarte. Disculpe, licenciada, ¿por qué los Van der Waals no están ahí? No sabría. ¿Los Van der Waals tampoco sería un tipo de enlace químico?
Las fuerzas de Van der Waals son un tipo de enlaces químicos, pero para el estudio del programa del CUP, de los cursos preuniversitarios, menciona solamente 3 tipos básicos de enlaces químicos. ¿Ya? Existe no solamente hasta las fuerzas de Van der Waals. En el video vimos también los enlaces metálicos, ¿no? Entonces hay diferentes clases de enlaces, pero debido a la importancia y en el CUP solo lo toma en cuenta a los iónicos, covalentes y de hidrógeno. Entonces ustedes tienen que estudiar estos enlaces: iónico, covalente, de hidrógeno. ¿Van der Waals existe? Sí, pero en este libro no los menciona, ¿no? Van der Waals es similar al puente de hidrógeno, pero son más momentáneos, son más rápidos, pero no involucra al átomo de hidrógeno para formar un puente de una fuerza de Van der Waals, ¿no? Bueno, entonces se forman enlaces iónicos entre átomos con carga eléctrica llamados iones, ¿no? Entonces, en estos enlaces iónicos va a haber la presencia de iones, ¿no? Donde un átomo gana electrón, el otro átomo pierde electrones, ¿no? Los átomos que tienen casi vacía la capa electrónica externa, así como las que tienen las casillas llenas. Se estabilizan si se den electrones, ¿no? Si vacían sus capas más exteriores, o si los acepta y si llena sus capas más exteriores, ¿no? Entonces, la formación de la sal de mesa, ejemplo, ¿cuál es la sal de mesa? Cloruro de sodio, ¿no? Ejemplifica este principio. El sodio, ya hemos repetido y estaba en el video, ¿no? El sodio tiene un solo electrón, el cloro tiene 7. Entonces el sodio le entrega su electrón a cloro, y el cloro llega a su máxima estabilidad con 8 electrones. Entonces el sodio puede estabilizarse si cede un electrón de su capa externa al cloro. Esta reacción también llena la capa externa del cloro, ¿no? Los átomos que se dieron o aceptaron quedan cargados, ¿no? O sea, cuando uno entrega y cuando uno recibe, estos se llaman iones. Para denominar si es cargado positivamente, se llaman cationes. Si se ha cargado negativamente, ¿no? Se llaman aniones. Entonces, menciona el ejemplo más clásico, que es el sal común, ¿no? Cloruro de sodio. ¿Cómo se forman los iones cloro y sodio? Cuando están en contacto con agua. Hemos dicho que sal con agua me forma iones, se separan la molécula de cloruro de sodio. Y aquí tienen un cuadro, la tabla 2.2, donde dice tipos comunes de enlace en moléculas biológicas, ¿no? Y aquí clasifica, miren, este es un resumen que ustedes tienen que revisar en este libro de biología de Audersig: enlace iónico, enlace covalente y enlace de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Según este libro, lo más importante son estos enlaces, y esos enlaces tienen que repasar, ¿no? Ya, las fuerzas de Van der Waals sí existen, sí, pero no les tomo importancia según la bibliografía de Audersig. Entonces, enlace iónico, ¿no? Tipo de interacción, ejemplo. Se transfiere un electrón, esto crea iones positivos y negativos que se atraen uno al otro. Entonces ya hay una palabra, ¿no? Que dice crea iones. O sea que en el enlace iónico va a haber la formación de iones, ya de carga positiva o carga negativa, y estos se llaman cationes y aniones. Ejemplo, ocurre entre iones sodio y cloro en la sal de mesa, ¿no? Entonces yo puedo decirle a la mesa, ¿no? Pásame el cloruro de sodio, ¿no?
porque se llama cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿no? En el caso del azúcar, el azúcar también tiene un nombre químico, se llama sacarosa. O sea, yo puedo decir, pásame esa azúcar sacarosa, ¿no? Para mi café, ¿no? Entonces son sus nombres químicos. Tal vez no estamos familiarizados eh, y con los nombres, ¿no? Químicos, ¿no? Pero por lo menos repasen el, estos, estas sales o azúcares, cuáles son sus otros nombres, ¿no? Enlace covalente, ya hemos dicho, comparte electrones. Aquí a nadie regala, no hay formación de iones, ¿no? Simple, comparten electrones y forman un enlace. ¿Cuándo es no polar? No polar es cuando se comparten por igual la cantidad de electrones. O sea que además en estos no polares o apolares son átomos iguales, ¿no? Entonces, ejemplo, ocurre entre dos átomos de oxígeno en el gas de oxígeno molecular. Dos átomos de oxígeno se unen, ¿no? Forman un enlace, pero un enlace de covalente no polar, no polar. Y enlace covalente polar, según la bibliografía de Auder-Sig, se comparten desigualmente, ¿no? Ya hemos mencionado en la diapositiva las cargas, tanto positiva y negativa, en un lado es masivo y en el otro es mínimo, ¿no? Entonces, ya hay un abombamiento, la figura asimétrica. Entonces, se comparten desigualmente los electrones y ocurre entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Menciona aquí qué molécula es átomo de hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua. El agua presenta un enlace covalente polar, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, el hidrógeno tiene 1, el otro hidrógeno tiene 1 y comparten y me forman un enlace covalente. O sea, les dice la lucrando a
Recording in progress. En la página 27 de este capítulo 2 de Audersic de biología es muy importante leer, ¿no? Y poder comprender. Ya, y entonces el modo en que se comparten los electrones determina si un enlace covalente es polar o no polar, ¿no? ¿Le están entendiendo o es que voy muy rápido? A ver, que quiero escuchar sus opiniones. Entiende. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí se entiende. Ya, correcto. Ya, entonces, esto es pura teoría, hay que leer y leer, ¿no? Prácticamente hay que leer, ¿ya? Pero menciona bastante en este libro al cloruro de sodio, ¿no? Y esto ya estaba en mi diapositiva el día de ayer, ¿no? Enlace covalente iónico, ¿no? Es de sodio, átomo de cloro. Con agua, ¿no? En presencia de agua se va a formar iones, ¿no? Ion sodio, ion cloro. Cuando es con una rayita positiva se llama cation, ¿no? ¿Cuándo es cation? ¿Cuándo es cation? Cuando pierde. Cuando pierde el electrón. Cuando pierde. Anion es cuando gana, ¿no? Atracción en cargas opuestas. Ya, vamos con los enlaces. Entendemos los enlaces iónicos, los enlaces covalentes. Ya, los enlaces de hidrógeno. Ya. Aquí en el libro dice, los enlaces de hidrógeno son fuerzas de atracción entre moléculas polares, ¿no? Como sabes, las cargas opuestas de las moléculas polares se atraen, ¿no? Cargas opuestas, carga positiva, carga negativa, de moléculas polares se van a atraer y me van a formar un enlace. En un enlace de hidrógeno, la atracción se produce entre el hidrógeno ligeramente positivo de una molécula polar y el polo ligeramente negativo de una molécula polar cercana, ¿no? Se forman moléculas polares, ¿no? Cuando átomos de hidrógeno forman enlaces con nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Se acuerdan que en mi diapositiva les dije que no solamente que el átomo de hidrógeno se va a unir al oxígeno? Es el ejemplo clásico. El agua forma enlaces de hidrógeno por puentes de hidrógeno, pero no es que el hidrógeno solamente se va a unir al oxígeno, tengan entendido. Puede formar enlaces con compuestos como el nitrógeno y el flúor. ¿Qué es el nitrógeno y el flúor? Son átomos electronegativos. Entonces aquí ya menciona, hay algo que pueden ustedes rescatar, ¿no? Que el hidrógeno se va a formar enlace con nitrógeno y flúor. El flúor es raro en las moléculas biológicas, ¿ya? Se está diciendo en el hidrato de carbono, en los lípidos, en las proteínas, es raro, ¿no?
pero son comunes los enlaces de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, hidrógeno. Las moléculas de agua, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos son polares. Son polares. Y pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas polares o con regiones polares diferentes de la misma molécula. La molécula de agua forma enlaces de hidrógeno unas con otras entre sus polos positivos de hidrógeno y los negativos. Entonces, si yo quiero hacer un resumen de lo que estoy leyendo, entonces aquí menciona que el hidrógeno no solamente me va a formar puente de hidrógeno con el oxígeno, que también hay otras moléculas como son el flúor, el nitrógeno, me va a formar puentes de hidrógeno. Entonces también menciona que hay enlaces oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. Pero el requisito, ¿no? Está involucrado el átomo de hidrógeno, ¿no? Las moléculas de agua, los carbohidratos son polares y forman enlaces de hidrógeno, ¿no? O sea, las moléculas. Entonces, eso repasen también esta parte de biología de Auderfield, ¿no? Muy importante, ¿no? Las moléculas biológicas, ¿no? Que forman enlaces. Las moléculas biológicas, ¿qué tipo de enlace forman a todo el grupo? Covalente. 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 El agua, ¿qué tipo de enlace presenta? Covalente polar. Covalente. Covalente polar. ¿Puede formar puentes de hidrógeno? Sí. Sí. Correcto. Un solvente universal. El agua forma puentes de hidrógeno y también presenta un enlace covalente polar. Entonces, esto repasen, sigue, ¿no? Esta semana, no sé hasta qué día vamos a avanzar la unidad 1, así que para los que no hayan asistido a la primera clase, ¿no? Voy a repetir un poco del resumen de la unidad 1, la parte de qué es un átomo, qué es un elemento, qué es una materia, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Profe, una pregunta. ¿Las clases las va a subir a Classroom? Hemos dicho que sí. Yo estoy a la espera de subir mis clases. ¿Por qué? Porque la clase grabada es pesado subir al Classroom. Y entonces yo necesito el link, el acceso para poder subir. Todos los estudiantes del CUP van a tener acceso a las clases grabadas, pero en este momento no hay todavía el link para subir las clases. Ok, gracias. Nos vemos el día de mañana. Repasen, estudien. Recording stopped. Y al final supieron qué formulario es.